Vamos a hacer un ejercicio de cortocircuito que consta de 3 generadores y 3 transformadores. Como pueden ver, el cortocircuito se encuentra ubicado en el punto número 4, en el transformador número 2 específicamente. Tienen que tomar en cuenta los datos, tienen que revisar el examen antes de empezar, si están todos los datos, si falta algo tienen que avisar o yo le digo al ingeniero si falta algo y el ingeniero ese mismo momento les va a dar el dato. A veces no sale por la mala impresión o algo al fotocopiarlo. Entonces tenemos que comenzar asumiendo los valores base. ¿Listo? Un momento. Ya, entonces, como primer punto, asumimos los valores base. La potencia del generador será igual a la potencia base. ¿Y cuál sería la potencia base? El que está en el transformador 1 en el punto 1. ¿Listo? Entonces, nuestra potencia será 20 megavoltios amperes para el generador en nuestro valor base. Y la potencia base, como ya hemos dicho, está en el punto 1, que sería también la potencia base 1, porque está en el punto 1. Lo mismo para el voltaje. El voltaje del generador será igual al voltaje base. La base está en el punto 1. Entonces, ¿cuánto es nuestro voltaje? Es 10 kilovoltios. Que será igual al voltaje base, que será igual al voltaje base 1, porque la base está en el punto 1. Ya, entonces hicimos el primer punto. ¿Listo? No se olviden que si les da el ejercicio con cortocircuito, siempre va a tener sus impedancias con punto a tierra. ¿Listo? Entonces, seguimos. Como punto número 2 tenemos el cálculo de nuestras tensiones base. Para eso vamos a aplicar la fórmula de relación de voltaje que es K del transformador 1 va a ser igual al voltaje 1 sobre voltaje 2, que esto será igual al voltaje base 1 sobre el voltaje base 2. Recuerden, siempre va a ser 1 sobre 2, 3 sobre 4, 5, está? 5 y 6 sobre 7. Esto no, en el examen no va a estar enumerado, ustedes tienen que enumerarle y ponerle los voltajes. Yo le he puesto aquí los voltajes para que se den cuenta cuáles son y las tensiones. Voltaje 1, 10, voltaje 2, 69 kilovoltios. Lo mismo aquí. ¿Listo? Entonces, aplicamos la fórmula de relación de voltaje. Entonces, decimos voltaje 1 sobre voltaje 2 igual al voltaje base 1 sobre el voltaje base 2. Entonces, tenemos que verificar cuáles son los datos que tenemos. ¿Tenemos el voltaje 1? Sí, tenemos el voltaje 1. ¿Tenemos el voltaje 2? Sí, lo tenemos. ¿Tenemos el voltaje base 1? Sí, también lo tenemos, que es lo que sacamos de nuestro punto número 1, en nuestros valores base. Entonces nuestro voltaje base 1 es 10 kilovoltios, lo tenemos aquí. Entonces el que no tenemos es el voltaje base 2, este es el que tenemos que encontrar. Despejamos, nos va a quedar voltaje base 1, voltaje 1 pasa a dividir y el voltaje base 2, el voltaje 2 pasa a multiplicar. Entonces directamente vamos a reemplazar datos, ¿listo? ¿Cuánto era? A ver, voltaje 1 10 y el voltaje 2 69. Voltaje 2 69 kilovoltios. Y el voltaje base 1 es, lo tenemos aquí, es 10 kilovoltios. Esto nos va a dar como resultado 69 kilovoltios. ¿Listo? Ahora bien, tenemos que ver hacia dónde va nuestro voltaje. En este caso vemos que desde nuestro transformador 1, desde el punto número 2, sigue hasta el voltaje 5. Del voltaje 5 va hasta el voltaje 6 y desde el mismo voltaje 5 va hasta el punto número 4. Entonces los voltajes serán iguales porque no tiene nada que lo interrumpa. Y si se dan cuenta, también tiene una resistencia de longitud, tiene una longitud. Longitud 1, longitud 2 y longitud 3. ¿Listo? Entonces, decimos que el voltaje base 2 será igual al voltaje base 5, que será igual al voltaje base 6. Y del voltaje base 5 baja hasta el voltaje base 4. Entonces, esos voltajes serán iguales. ¿Listo? Entonces, ponemos que el voltaje base 2 será igual al voltaje el base 4, que también será igual al voltaje base 5, que también será igual al voltaje base 6. ¿Listo? Recuerden, estamos aquí.
desde nuestro transformador 1, el voltaje que sacamos con la fórmula de relación de voltaje, desde nuestro punto 2 baja, llega hasta el punto 5, del punto 5 se va hasta el punto 6 y del mismo punto 5 baja hasta el punto 4, que sería el voltaje. Todos estos son los voltajes. ¿Listo? Por eso es que decimos que será igual al voltaje base 4, que es igual al voltaje base 5, que será igual al voltaje base 6. ¿Listo? Ahora pasamos al transformador número 2. Lo mismo, aplicamos la fórmula de relación de voltaje, que vendría a ser voltaje 3 sobre voltaje 4, será igual al voltaje base 3 sobre el voltaje base 4. Verificamos qué es lo que tenemos. En nuestro gráfico tenemos, en nuestro transformador 2, tenemos el voltaje 3 y el voltaje 4. Tenemos el voltaje base 3. Sí, lo tenemos el voltaje base. Perdón. Verificamos los datos. ¿Tenemos el voltaje base 3? No, no tenemos el voltaje base 3. Si se dan cuenta, ¿no? Pero el que tenemos es el voltaje base 4. Entonces, el que vamos a despejar es este de aquí. ¿Listo? Despejamos que el voltaje base 4 que está dividiendo pasa a multiplicar y nos va a quedar voltaje 3 sobre el voltaje 4 multiplicado por el voltaje base 4. No se olviden que el voltaje 4 es el que encontramos en el transformador 1, porque habíamos dicho que viene de 2 hasta el 5, del 5 al 6 y del mismo punto 5 baja hasta el punto 4. ¿Listo? Entonces el que estamos despejando es el voltaje base 3. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje 3? Vamos al gráfico, vamos al transformador número 2 y el voltaje 3 es 10 kilovoltios. 10 kilovoltios sobre el voltaje 4. ¿Cuánto vale el voltaje 4? 69 kilovoltios. Multiplicado por el voltaje base 4. ¿Cuánto vale nuestro voltaje base 4? 69 kilovoltios. Esto nos va a dar que vale 10 kilovoltios. Tenemos el voltaje 3. Ahora nos vamos al transformador número 3. El transformador número 3 va a ser lo mismo. Aplicamos la relación de voltaje. En el transformador número 3, K del transformador 3 va a ser igual al voltaje 6 sobre el voltaje 7. Que esto será igual al voltaje base 6 sobre el voltaje base 7. Vamos a nuestro gráfico y verificamos si tenemos los datos correspondientes. ¿Tenemos el voltaje 6? Sí. ¿Tenemos el voltaje 7? Sí. ¿Tenemos el voltaje base 6? Sí, lo tenemos. Es el que sacamos en nuestro transformador 1, que vale 69 kilovoltios. Entonces vamos a reemplazar. No se olviden siempre al comenzar su examen verificar los datos y poner los puntos base y los voltajes correspondientes para que puedan hacer rápido el ejercicio y directamente reemplace los datos. Entonces reemplazamos, despejamos el voltaje base 7, nos va a quedar voltaje base 6 sobre voltaje 6 multiplicado por voltaje 7. ¿Cuánto vale el voltaje base 6? Lo tenemos en nuestro transformador 1, vale 69 kilovoltios. El voltaje 6, ¿cuánto vale? Nos vamos al gráfico, el voltaje 6 vale 69 kilovoltios. Multiplicado por el voltaje 7. ¿Cuánto vale el voltaje 7? Vale 10 kilovoltios. Nos da como resultado 10 kilovoltios. Y con eso ya tenemos todos nuestros voltajes base. ¿Cuánto valía el voltaje base 1? Nos vamos a los valores base. Nuestro voltaje base 1 vale 10 kilovoltios. El voltaje base 2, ¿cuánto vale? 69 también. 69 kilovoltios. El voltaje 4, 5 y el 6, el voltaje base 4, 5 y 6 son los mismos, entonces vale todo lo mismo, el mismo voltaje que el base 2. Entonces son 69 en estos tres. 69 kilovoltios en el base 4, en el base 5 también 69 kilovoltios. Y en el voltaje base 6 también es 69 kilovoltios. En el voltaje base 3 lo sacamos a nuestro transformador 2, nos dio 10 kilovoltios. Y el voltaje 7 lo sacamos en el transformador 3, que nos dio 10 kilovoltios. Ya. Si ustedes quieren lo anotan sus voltajes base, yo lo estoy anotando, ¿no? Ahora pasamos a nuestro punto número 3, que sería sacar las impedancias base. ¿Listo? Tenemos que sacar las impedancias base en cada uno de nuestros puntos correspondientes. ¿Listo? En cada uno tenemos que sacar. Entonces la fórmula de las impedancias, entonces comenzamos con la impedancia base 1, con el punto número 1. La fórmula nos dice que es el voltaje base 1 elevado al cuadrado sobre la potencia base.
¿Cuánto vale nuestro voltaje base 1? Vale 10 kilovoltios. 10 kilovoltios. ¿Cómo era esto? $10 kilovoltios, como está en kilos, será elevado a la 3, a 3. Y como la fórmula lo dicta, estará elevado al cuadrado. Qué raro que no me lo acepte. Ahí está. Estará elevado al cuadrado. Junto con su respectiva unidad, que será voltios al cuadrado. Sobre la potencia base. ¿Cuánto es nuestra potencia base? Lo tenemos en nuestro primer punto. La potencia base está aquí en nuestros valores base. La potencia base es 20 megavoltios amperes. Entonces 20 por 10 elevado a 6 voltios amperes para hacer desaparecer el megavoltio amperes. Lo mismo arriba. Entonces ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar 5 ohmios. Ahora pasamos a la impedancia base 2, del punto número 2. En cada uno de los puntos tenemos que sacar. Pasamos a la impedancia base 2. ¿Cuánto vale nuestro voltaje base 2? Es 69 por 10 para hacer desaparecer el kilo elevado a 3. Y la fórmula dice que esto está elevado al cuadrado, junto con su respectiva unidad. ¿Cuánto vale nuestra potencia base? Lo tenemos aquí abajo, que es 20 por 10 elevado a 6 para hacer desaparecer el mega y junto con sus respectivas unidades. Esto nos va a dar como resultado 238,05 ohmios. Ahora bien, aquí va a aplicar lo mismo que los voltajes bases que sacamos en el punto, que sacamos. Viene la impedancia 2 hasta la impedancia base 5, del base 5 pasa hasta el punto 6 y desde de la misma impedancia 5 baja hasta el punto 4 porque no tiene nada que lo interrumpa. Entonces las impedancias bases serán las mismas en estos tres puntos. Entonces nos va a quedar la impedancia base 4, la impedancia base 2 sería igual a la impedancia base 4, que también será igual a la impedancia base 5, que también será igual a la impedancia base 6, con base 6. Porque viene del punto 2 hasta el punto 5, del punto 5 baja hasta el 6 y del mismo punto 5 baja hasta el 4. Y no tiene nada que lo interrumpa, entonces por eso es que la impedancia base será la misma en esos tres. ¿Listo? Ahora tenemos que sacar la impedancia base 3. No tenemos la impedancia base 3, entonces es el que tenemos que hallar. ¿Cuánto tenemos? Nos dice que el voltaje base 3 elevado al cuadrado, ¿cuánto el voltaje 3 es 10 kilovoltios? 10 por 10 elevado a 3 va a hacer desaparecer el kilo, todo esto elevado al cuadrado junto con su respectiva unidad. Sobre la potencia base, ¿cuánto es la potencia base? Lo tenemos aquí abajo, es 20 por 10 elevado a 6 para hacer desaparecer el mega junto con sus respectivas unidades. Esto nos va a dar como resultado 5 ohmios. Ya tenemos la impedancia base 1, la impedancia base 2, la impedancia base 3, la 4, la 5 y la 6. Nos queda ya la impedancia base 7. El voltaje base 7 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? Es 10 por 10 elevado a 3 para hacer desaparecer el kilo y como la fórmula lo dicta estará elevado al cuadrado junto con su respectiva unidad. La potencia base es 20 por 10 elevado a 6. Voltios amperes. Esto nos va a dar 5 ohmios. Determinamos el tercer punto, que sería los cálculos de las impedancias base. Ahora tenemos que hallar los cálculos por unidad de nuestros generadores. Vamos a comenzar el punto número 4, que es el cálculo de los valores por unidad de cada uno de nuestros generadores. En este caso tenemos 3 generadores en el gráfico. Aplicamos la fórmula que sería x del generador 1 nuevo multiplicado por puntos por unidad, que será igual al imaginario de la secuencia, y como está la secuencia en porcentaje será dividido entre 100.
multiplicado por el voltaje del generador viejo sobre el voltaje del generador nuevo, todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del generador nuevo sobre la potencia del generador viejo. Recuerden que todos los valores todos los valores viejos son los que tenemos en nuestro gráfico y los valores nuevos son los que sacamos desde el punto 1 para abajo, el punto 1, número 2, 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces, nos vamos al generador 1 y de ahí vamos a comenzar. ¿Cuánto es la secuencia? Vamos a comenzar siempre con la secuencia positiva. El generador 1, su secuencia positiva vale 18%. Entonces, 18 sobre 100 multiplicado por la potencia del generador viejo. ¿Cuánto es el voltaje del generador viejo, perdón? Es el que tenemos aquí. En este caso el que tenemos aquí es 10 kilovoltios. Sobre el voltaje del generador nuevo. ¿Cuál es el valor nuevo que sacamos? El que tenemos en nuestro punto 1 en nuestros valores base. Y el voltaje del generador nuevo vendría a ser este de aquí. Es 10 kilovoltios. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del generador nuevo. En este caso, la potencia del generador nuevo vendría a ser los que tenemos en nuestros valores base. En este caso, la potencia del generador nuevo es este de aquí, que vendría a ser 20 megavoltios amperes. Sobre la potencia del generador viejo, nos vamos al gráfico, vemos al generador y ¿cuánto es su potencia? Es 20 megavoltios amperes. Ese es el valor viejo. Ahora bien, todos los valores de los voltajes y de las potencias se mantienen. El único que va a cambiar es el valor de la secuencia. Nos falta de la secuencia negativa y de la secuencia neutra. Es lo único que va a cambiar. Para el negativo es 46% y para el neutro es 105. Reemplazamos en el negativo es 46 y en el neutro la secuencia es 105%. ¿Listo? Ahora ustedes lo sacan con su calculadora y les va a dar en la secuencia positiva, en imaginario, para el generador 1 en secuencia imaginaria les va a dar 0,18 puntos por unidad. En la secuencia negativa les va a dar 0,46 puntos por unidad. Y en la neutra les va a dar imaginario 1,05 puntos por unidad. Ya terminamos del generador 1. Ahora pasamos al generador número 2. Aplicamos la fórmula de X del generador 2 nuevo, puntos por unidad, que será igual al imaginario de la secuencia que está en porcentaje sobre 100, multiplicado por el voltaje generador viejo sobre el nuevo, todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del generador nuevo sobre la potencia del generador viejo. Como no estamos sacando aquí valores nuevos ni viejos para el generador, los valores que tengamos en nuestro generador número 2 se van a repetir. Entonces, en este caso, no estamos sacando ningún valor aquí nuevo ni viejo. Entonces, estos dos valores vamos a ocupar y se van a repetir en nuestra fórmula. Entonces, comenzamos. La secuencia, ¿cuánto es la secuencia para el generador 2? La secuencia positiva siempre comenzamos con el positivo, recuerden. Será 18%. Sobre 100 multiplicado, como no tenemos valores viejos ni nuevos, se repiten los valores que tenemos en nuestro generador. ¿Cuánto es el voltaje? Es 10. Entonces se repite en ambos lados, para el viejo y para el nuevo. Como no estamos sacando valores nuevos ni viejos, ese es el que se va a repetir. Y lo mismo para la potencia. ¿Cuánto es el valor que tenemos en la potencia del generador número 2? Es 20. Entonces se repite el valor para los dos, para el nuevo y para el viejo. Ahora bien, tenemos que reemplazar para la secuencia negativa y para la secuencia neutra del generador número 2. ¿Cuánto es? El negativo 46% y el neutro 105. Y el neutro vendría a ser 105. Entonces, para el generador 2 en secuencia positiva nos va a dar imaginario 0,18 puntos por unidad. Para la secuencia negativa nos va a dar imaginario 0,46 puntos por unidad. Y para el neutro nos va a dar imaginario 1,05 puntos por unidad. ¿Listo? Ya terminamos el generador número 2. Ahora, lo que aplicamos en el generador número 2, lo mismo se va a aplicar en el generador número 3.
porque aquí tampoco sacamos valores nuevos ni viejos para nuestro generador. Entonces, el valor de la potencia y el voltaje se van a repetir tanto como para el viejo como para el nuevo. Entonces, la misma fórmula, X del generador número 3 nuevo, puntos por unidad, igual al imaginario de la secuencia, como está en porcentaje de la secuencia, será dividido entre 100. Entonces, comenzamos con la secuencia positiva, es 18%, está aquí, perdón, 18 sobre 100 y multiplicado por los voltajes. Y como no estamos sacando valores nuevos ni viejos, se viene a repetir lo mismo que está aquí. ¿Cuánto es el voltaje del generador número 3? Es 10 kilovoltios. Entonces, 10 sobre 10 y todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia. ¿Cuánto es la potencia en el generador número 3? Es 20 megavoltios amperes. Entonces se repite, 20 sobre 20. Y tenemos que sacar también valores para la secuencia negativa y la neutra. Lo único que va a cambiar es el porcentaje de la secuencia. ¿Cuánto es el negativo y en el neutro? En el negativo es 46% y en el neutro es 105%. 46 y 105. ¿Listo? Ahora lo sacan con su calculadora y les va a dar imaginario 0,18 en la secuencia positiva. En el negativo les va a dar imaginario 0,46 puntos por unidad. Y en el neutro les va a dar imaginario 1,05 puntos por unidad. Ya terminamos entonces nuestros cálculos de los valores por unidad de cada uno de nuestros generadores. En este caso teníamos 3 generadores. Ahora pasamos a sacar los cálculos por unidad de los transformadores y nuestras líneas respectivas. En este caso tenemos 3 transformadores y 3 líneas. 3 líneas, sí. Del punto 2 al 5, del 5 al 3 y del mismo 5 baja hasta el 4. Y hay 3 líneas. Entonces comenzamos con el transformador 1. Aplicamos la fórmula X del transformador 1 nuevo, puntos por unidad, será igual al imaginario del X de la secuencia del transformador 1, como está en porcentaje, será dividido entre 100, multiplicado por el voltaje del transformador 1 viejo sobre el voltaje del transformador 1 nuevo. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 1 nuevo sobre la potencia del transformador 1 viejo. ¿Listo? Ahora vamos a comenzar con la secuencia positiva. La secuencia del transformador 1, vamos a comenzar con el transformador 1 en secuencia positiva, es 8%. Reemplazamos 8 sobre 100 multiplicado por el voltaje del transformador 1 viejo. Habíamos dicho que todos los valores que tengamos en nuestro gráfico son los viejos. Entonces, ¿cuánto es el voltaje del transformador 1 viejo? Es el voltaje 1. Este es nuestro voltaje viejo, de nuestro transformador 1. En este caso, el voltaje 1, que vendría a ser el viejo, es 10 kilovoltios. Entonces reemplazamos 10 sobre el voltaje del transformador 1 nuevo. ¿Cuál vendría a ser nuestro voltaje de transformador 1 nuevo? El que tenemos en nuestro punto 1. En este caso, el voltaje del transformador 1 nuevo vendría a ser este 10 kilovoltios. Reemplazamos. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 1 nuevo. ¿Cuál vendría a ser nuestra potencia nueva? Es el que sacamos en nuestro valor, en nuestro punto 1. Es 20 megavoltios amperes. Sobre la potencia del transformador 1 viejo. Nos vamos a nuestro gráfico y verificamos si tenemos la potencia y efectivamente lo tenemos. Es 20 megavoltios amperes. Reemplazamos. Y listo, ya terminamos de sacar nuestros datos correspondientes. Tenemos que calcular de las otras dos secuencias. Aquí lo único que va a cambiar va a ser el valor de las secuencias para el negativo y para el neutro. ¿Cuánto es en el negativo? Se mantiene 8% y en el neutro es el que va a cambiar, que es 40%. Se mantiene en el negativo 8% y en el neutro queda con 40%, que es lo que nos está dando los valores. Un momento, por favor. Ahora ustedes lo sacan con su calculadora los valores de las tres secuencias. Les va a dar en la secuencia positiva imaginario 0,08 puntos por unidad. En el negativo nos va a dar imaginario 0,08 también, porque igual se repite la secuencia, el valor de la secuencia que está en porcentaje.
Y en el neutro es el que va a cambiar, como es 40%, nos va a dar imaginario 0,40 puntos por unidad. Ahora, pasamos al transformador número 2. Es lo mismo la fórmula X del transformador 2 nuevo, puntos por unidad, será igual al imaginario de la secuencia del transformador 2, que nuestra secuencia está en porcentaje, por eso es que es dividido entre 100, multiplicado por el voltaje del transformador 2, sobre el voltaje del transformador 2 viejo sobre el voltaje del transformador 2 nuevo. Todo esto elevado al cuadrado. Multiplicado por la potencia del transformador 2 nuevo sobre la potencia del transformador 2 viejo. Comenzamos con la secuencia positiva, nos vamos al transformador número 2. La secuencia positiva es 8%. 8 sobre 100 multiplicado por el voltaje del transformador 2 viejo. Nos vamos al transformador 2 y su voltaje viejo es el que tenemos aquí arriba, esta tensión. El voltaje 3, que vendría a ser 10. Sobre el voltaje del transformador 2 nuevo. ¿Y cuál es el voltaje del transformador 2 nuevo? Es el que sacamos aquí en nuestro transformador número 2, el voltaje base 3. ¿Listo? Es este de aquí. En este caso, el voltaje vendría a ser 10 kilovoltios. Todo esto elevado al cuadrado multiplicado por la potencia del transformador 2 nuevo. ¿Y cuál es el valor que sacamos en el transformador 2? Es el que tenemos en nuestro punto 1, que vendría a ser 20 megavoltios amperes. Sobre la potencia del transformador 2 viejo. ¿Cuánto es nuestra potencia? También es 20 megavoltios, el que tenemos aquí en nuestro gráfico. Y listo. Ahora lo mismo tenemos que aplicar para la secuencia negativa y para la secuencia neutra. Verificamos las secuencias, los valores de las secuencias. En el negativo se mantiene 8% y en el que cambia es en el neutro, que vendría a ser 40%. Ahora sacamos con la calculadora y esto les va a dar los resultados imaginarios 0,08 puntos por unidad. En el negativo les va a dar también imaginario 0,08 puntos por unidad. Y en el neutro es el que va a cambiar. Nos va a dar imaginario 0,40 puntos por unidad. Determinamos nuestro transformador número 2. Ahora tenemos que pasar al transformador número 3. Lo mismo, aplicamos la fórmula X del transformador número 3, del transformador 3, nuevo, puntos por unidad, que será igual al imaginario. Del transformador 3, la secuencia del transformador 3 que está en porcentaje, por eso es que es dividido entre 100 y los voltajes y las potencias. Entonces, comenzamos con la secuencia positiva, nos vamos al transformador número 3. La secuencia positiva es 8%. Sobre 100 multiplicado por el voltaje del transformador número 3 viejo sobre el voltaje del transformador número 3 nuevo. ¿Cuál es el voltaje del transformador 3 viejo? Nos vamos al gráfico y vemos que es el voltaje número 6 y es 69 kilovoltios. Reemplazamos 69 sobre el voltaje del transformador 3 nuevo. ¿Y cuál es el valor que sacamos? Es el que tenemos en el transformador 1, el voltaje base 6 que tenemos aquí. Justamente el que está aquí. Es el que sacamos en el transformador 1, el voltaje base 6. Y este voltaje base 6 es 69 kilovoltios. Todo eso elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 3 nuevo. El valor que sacamos aquí es el que tenemos en nuestro punto 1, que la potencia vendría a ser 20 megavoltios amperes. Sobre la potencia del transformador 3 viejo. ¿Cuánto es nuestra potencia? De la potencia del transformador 3 viejo. Vemos que es 20 megavoltios amperes. Ya sacamos entonces nuestros valores. Tenemos que reemplazar el valor de la secuencia para el negativo y para el neutro. Verificamos el transformador 3. Para la secuencia negativa se mantiene 8% y en el que va a cambiar es la secuencia neutra, que va a ser 40%. Ahora reemplazamos
y sacan con su calculadora y esto les va a dar imaginario 0,08 puntos por unidad. En el negativo también les va a dar imaginario 0,08 puntos por unidad. Y en el neutro les va a dar también imaginario 0,40 puntos por unidad. Y listo, ya terminamos entonces los cálculos de los generadores y de los transformadores. Ahora nos quedaría de nuestras líneas correspondientes. Porque vemos el gráfico y tenemos tres líneas. Línea 1, línea 2 y línea 3. Comenzamos con la línea 1. No está completa la fórmula, pero es la resistencia de la longitud multiplicado por la longitud sobre la impedancia. Esto sí, la resistencia de la longitud multiplicado por la longitud sobre la impedancia base correspondiente. Comenzamos con la línea 1. ¿Cuánto es la resistencia de la longitud de la línea 1? Es 0,3 ohmios sobre kilómetro. 0,3 ohmios sobre kilómetros multiplicado por la longitud o la distancia, que vendría a ser 100 kilómetros. 100 kilómetros. Sobre la impedancia base. ¿Y cuál es la impedancia base que vamos a usar? Es la que tenemos desde el punto 2, la que hemos sacado en la impedancia base 2. Es esta de aquí la que vamos a usar para sacar. Un momento. Es esta impedancia la que vamos a usar para sacar todos los cálculos de las líneas, porque podemos ver que está en la línea 1 viene desde el punto 2 hasta el punto 5, la línea 3 viene desde el punto 5 hasta el punto 6 y la línea 2 es desde el punto 5 hasta el punto 4. Entonces, el valor de la impedancia que vamos a usar es la impedancia base 2. Que el valor de la impedancia base 2 será igual a la impedancia base 4, que sería igual a la impedancia base 5, que también sería igual a la impedancia base 6. Entonces cambiamos, no es impedancia base 3 esto entonces. Es impedancia, ustedes pueden ponerle cualquier punto, o el 2, o el 6, o el 4, o el 2. Ustedes eligen cuál quieren ponerle, porque el valor será el mismo. Entonces yo le voy a poner 5, impedancia base 5. Entonces reemplazo, ¿cuánto es mi impedancia base? Es 238,05 ohmios. Y listo, ya tengo mis valores. En la secuencia positiva, comenzamos con la secuencia positiva. Tenemos que reemplazar la resistencia de longitud para las otras dos secuencias. Como bien vemos aquí en el gráfico. En la línea 1 tenemos estas tres resistencias de longitud. En la secuencia negativa de la resistencia de la longitud 1 también es 0,3. Y en el que va a cambiar es en el neutro. Entonces reemplazamos el valor de la resistencia de la longitud 1 neutra. Es 1,05. 1,05 ohmios, de ahí se mantiene todo. Y sacan con su calculadora y en la secuencia positiva les va a dar de la línea 1 imaginario 0,1260 puntos por unidad. En el negativo también le va a dar imaginario 0,1260. Y en el neutro, que es donde va a cambiar, nos va a dar imaginario 0,4410 puntos por unidad. Y acabamos nuestra línea 1. Ahora pasamos a la línea número 2. Vamos al gráfico. Y nos vamos a nuestra línea número 2, del punto 5 al punto 4. Sería la resistencia de la longitud multiplicado por la distancia o longitud sobre la impedancia base. En este caso les había dicho que voy a usar el base 5. Ustedes pueden ponerle cualquiera. Voy a usar el 5. Entonces, vamos a la línea 2. Cuenta la resistencia de la longitud 2 en secuencia positiva es 0,3 ohmios sobre kilómetro. Ohmios sobre kilómetros multiplicado por la distancia. ¿Cuánto es nuestra distancia? 100 kilómetros. Sobre la impedancia base. La impedancia base 5. ¿Cuánto es nuestra impedancia base 5? Es 238,05 ohmios. Ya. Ya tenemos los datos, entonces simplemente tenemos que reemplazar la resistencia de la longitud para la secuencia negativa y para la secuencia neutra.
Verificamos los datos de nuestra línea número 2, en la resistencia de la longitud. En negativo se mantiene como 0,3 ohmios y en el que va a cambiar es en el neutro, que es 1,05 ohmios sobre kilómetro. Y listo, ya tenemos los 3 en la línea número 2, reemplazados. Ahora sacamos con la calculadora y el primer resultado para la línea número 2 en secuencia positiva nos va a dar imaginario 0,1260 puntos por unidad. En la secuencia negativa nos va a dar imaginario 0,1260. Y en la secuencia neutra para la línea número 2 nos va a dar imaginario 0,4410 puntos por unidad. Ya acabamos en la línea número 2. Ahora pasamos a la última línea, que vendría a ser la línea número 3. Lo mismo, la impedancia, habíamos dicho que vamos a usar la impedancia base 5. La misma, la fórmula X de la línea número 3, nuevo punto por unidad, que esto sería multiplicado la resistencia de la longitud multiplicado por la longitud o distancia sobre la impedancia base correspondiente de la línea. Entonces reemplazamos la secuencia positiva, donde está la línea número 3, es 0,3 ohmios sobre kilómetro. 0,3 ohmios sobre kilómetros multiplicado por la distancia o longitud, que es 100 kilómetros de la línea número 3. Sobre la impedancia, sobre la impedancia base 5. ¿Cuánto es la impedancia base 5? 238,05 ohmios. Ya tenemos nuestros datos. Ahora lo único que tenemos que reemplazar son para las otras dos secuencias la resistencia de la longitud. No se olviden. Verificamos los datos en la línea. La resistencia de la longitud negativa, en secuencia negativa 0,3 y en el neutro es 1,05. Entonces en el neutro es el que va a cambiar. 1,05. Y de ahí lo demás se mantiene. Sacamos los resultados con la calculadora y nos va a dar la secuencia para la línea número 3 en secuencia positiva, imaginario 0,1260 puntos por unidad. En la secuencia negativa nos va a dar imaginario 0,1260 puntos por unidad. Y en la secuencia neutra nos va a dar imaginario 0,4410 puntos por unidad. Ya acabamos la parte más larguita. Ahora tenemos que realizar nuestro circuito equivalente correspondiente. Para eso tenemos que empezar con la secuencia positiva. Vamos a ir haciendo uno por uno, la secuencia positiva, la negativa y hasta llegar a la neutra. El cortocircuito, si se fijan, está en el punto número 4. ¿Listo? Ahora, realizamos nuestro circuito equivalente, lo armamos. Viene el generador 1, viene el generador 1, pasa el punto 1, está el transformador 1, pasa el punto base número 2, está la línea o la longitud correspondiente de la línea 1. Baja hasta abajo y está el punto 5. Abajo está otro nodo que está el generador número 2. Pasa al punto 3, está el transformador número 2. Del transformador número 2 sigue, está en el punto 4. Justamente aquí está ubicado en nuestro cortocircuito. Pasa al punto número 4, está el X de la línea número 2. Y sigue hasta llegar al punto número 5. Del punto número 5 está la distancia o la línea número 3. Y de esa distancia de la línea 3 está el punto número 6. De ahí sigue el transformador número 3. De ahí sigue el punto 7. Y del punto 7 está el generador. Y cerramos hacia abajo y colocamos el punto a tierra. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Nos va a quedar esto en serie. Tenemos para sacar en serie, pero estos tres no pueden quedar en serie, solo estos dos. El generador 2 y el transformador 2. Porque lo que impide que llevemos esto en serie es el cortocircuito. Entonces queda el cortocircuito aquí en el punto 4 y el X de la línea 2. Entonces, nos va a quedar en serie el generador 1, transformador 1, línea 1. Nos va a quedar en serie también el generador 2, el transformador 2. Lo he puesto que es ZB y nos va a quedar en serie la línea 3, el transformador 3 y el generador 3. ¿Listo? Entonces, comenzamos con el ZA, que es todo lo que tenemos aquí adentro en serie. Como estamos comenzando el circuito equivalente en secuencia
positiva. Como estamos en la secuencia positiva, solo vamos a usar puros datos positivos. Entonces, x del generador 1, ¿cuánto vale x del generador 1 en secuencia positiva? Imaginario 0,18. Más el x del transformador 1 en secuencia positiva. Vamos a los transformadores. Al transformador 1. El transformador 1 en secuencia positiva nos dice que es imaginario 0,08. 0,08. Más el x de la línea 1 en secuencia positiva. Nos dice que el x de la línea 1 en secuencia positiva es imaginario 0,1260. 1260. Suman todo eso y nos va a dar imaginario 0,386 puntos por unidad. Nos queda ahora el ZB. El ZB es el X del generador 2 y el X del transformador 2. ¿Cuánto vale el X del generador 2 en secuencia positiva? Es imaginario 0,18. Más el X del transformador 2 en secuencia positiva. Nos va a dar imaginario 0,08. Sumamos con la calculadora, nos va a dar que el ZB es igual a imaginario 0,26 puntos por unidad. Pasamos al ZC, que el ZC es la línea 3, el transformador 3 y el generador 3. ¿Cuánto es la X de la línea 3 en secuencia positiva? Buscamos la línea 3 en secuencia positiva y vemos que es imaginario 0,1260 puntos por unidad. Puntos por unidad. Más el X de transformador 3 en secuencia positiva es imaginario 0,08. Más el X del generador 3 en secuencia positiva. Buscamos al generador 3. Es imaginario 0,18. Sacamos el resultado y esto nos va a dar imaginario 0,386 puntos por unidad. ¿Listo? Nos va a quedar el ZA, nos va a quedar el ZB, está el cortocircuito en el punto número 4, bueno, todo esto reducido, y nos va a quedar el ZC. Ustedes si quieren pueden mover podemos trasladar este nodo. En este caso yo este nodo lo estoy pasando al otro lado y me va a quedar esto en paralelo. O sea, vendría lo mismo que yo lo deje así y saque esto va a quedar en paralelo. Pero yo lo trasladé. Pueden jugar esto que ustedes como quieran. Lo pueden mover. Entonces, como les había dicho, yo este nodo lo estoy moviendo donde está el ZC y igual me va a quedar en paralelo. Simplemente lo moví. No se olviden igual el punto a tierra donde lo vayan a colocar ustedes. Entonces me va a quedar el ZB, me va a quedar el cortocircuito, el X de la línea 2 y me va a quedar el ZA y el ZC que está en paralelo. Yo lo puse que es el ZD. Que esto va a ser ZD. Entonces, reemplazamos datos. ¿Cuánto vale el ZA? Lo tenemos aquí. Imaginario 0,386 puntos por unidad multiplicado por el ZC, que es imaginario 0,386. Y abajo son los mismos datos que aquí arriba, son los que se suman. Imaginario 0,386 más el imaginario 0,386. Sacan con su calculadora esto y les va a dar como resultado imaginario 0,193 puntos por unidad. Ahora, una vez reducido esto, nos va a quedar solo el ZD. Entonces nos queda en serie la línea 2 y el ZD. Y nuestro puesta a tierra. Entonces, ¿cuánto vale el X de la línea 2 en secuencia positiva? Vamos a buscar la línea número 2. Y en secuencia positiva dice que vale imaginario 0,1260. Imaginario 0,1260 más el ZD. ¿Cuánto vale nuestro ZD? Vale imaginario 0,193. Sumamos esto y nos va a dar imaginario 0,319 puntos por unidad. ¿Listo? Ahora reducimos esto y nos va a quedar el ZB y el ZE.
lo movemos, o ustedes juegan con esto como les dije, lo movemos y nos va a quedar en paralelo. Y este resultado, este va a ser nuestro resultado final para nuestra secuencia. Este va a ser el valor de la secuencia positiva. Nos va a quedar en paralelo y va a ser que la secuencia positiva es igual a ZB multiplicados por el ZE. Y abajo se sumaría. Lo mismo, solo que se suma. ¿Cuánto vale el ZB? Buscamos. Nuestro ZB vale imaginario 0,26. Multiplicado por el ZE, que es imaginario 0,319. Hasta aquí lo estoy marcando. Y abajo son los mismos valores que arriba, son los que se suman. Imaginario 0,26 más el imaginario 0,319. Sacamos el resultado y nos va a quedar que esto vale imaginario 0,1432 puntos por unidad. Lo reducimos y queda uno solo y ahí está, ya tenemos ya nuestra secuencia positiva. No se olviden los puntos a tierra también. Entonces esto viene a ser el valor final de la secuencia positiva. Ahora bien, vamos a usar los mismos esquemas, o sea, los mismos circuitos equivalentes para nuestra secuencia negativa. No va a cambiar ninguna fórmula, todo se va a mantener. No es necesario que ustedes hagan otra vez gráficos aquí en la secuencia negativa. Todas las fórmulas que usaron en el circuito equivalente para la secuencia positiva se van a usar. Todo esto se va a mantener, lo mismo aquí. No es necesario, pero si ustedes quieren se pueden guiar con estos gráficos. Después todo esto va a ser lo mismo, lo mismito para la secuencia negativa. No va a cambiar nada, ¿listo? No se confundan y lo hagan rápido. Entonces directamente aquí vamos a ocupar los valores negativos, como dice secuencia negativa. Entonces, nuestro ZA de X del generador 1, vamos al generador 1. Buscamos la secuencia negativa del generador 1, es imaginario 0,46. Imaginario 0,46 más el X del transformador 1 en secuencia negativa. Buscamos transformador 1 en secuencia negativa, imaginario 0,08. Imaginario 0,08 más el X de la línea 1 en secuencia negativa. X de la línea 1 en secuencia negativa es imaginario 0,1260. Sumamos todo esto y nos va a dar como resultado imaginario 0,666. ¿Listo? Puntos por unidad. El ZB es X del generador 2 más el X del transformador 2. Obviamente los valores negativos. Nos vamos al generador número 2. En secuencia negativa es imaginario 0,46. Imaginario 0,46 más el X del transformador 2. En secuencia negativa. Buscamos el transformador 2, secuencia negativa es imaginario 0,08. 0,08. Sumamos esto y nos va a dar que el ZB es igual a el imaginario 0,54 puntos por unidad. Pasamos al ZC. No se olviden, estamos utilizando todas las fórmulas de nuestro circuito equivalente en secuencia positiva. Ustedes simplemente tienen que copiar la fórmula porque todo esto se va a ocupar en la secuencia negativa. Simplemente lo que va a cambiar son los valores que estamos usando, los valores negativos. Seguimos. X de la línea 3 en secuencia negativa. Buscamos la línea número 3. Línea número 3, secuencia negativa, es imaginario 0,1260. 0,1260. A ver. Aquí es la línea número 3, sí está bien. Está. Más el X del transformador 3. Está el transformador número 3. En secuencia negativa, el transformador número 3 es imaginario 0,08. 0,8 más el X del generador número 3 en secuencia negativa. Buscamos el generador número 3 en secuencia negativa es imaginario 0,46. Imaginario 0,46. Entonces sumamos todo esto y nos va a dar como resultado imaginario 0,666 puntos por unidad. ¿Listo? Ahora
Una vez reducido esto nos quedó en paralelo, entonces sería ZA multiplicado por el ZC. Reemplazamos ZA, imaginario 0,666, 0,666 multiplicado por el ZC que es imaginario 0,666. Abajo vendría a ser los mismos datos que arriba, solo que aquí se suman. Sacamos con la calculadora y esto nos va a dar como resultado imaginario 0,333 puntos por unidad. Nos queda en serie y nos dice que es el X de la línea número 2 más el ZD. Vamos a buscar la línea número 2 en secuencia negativa. Y nos dice que es imaginario 0,1260. Más el ZD que vendría a ser el imaginario 0,333. Esto nos va a dar como resultado imaginario 0,459 puntos por unidad. Una vez reducido nos va a quedar en paralelo y este vendría a ser el resultado de nuestra secuencia negativa. Entonces reemplazamos datos. ¿Cuánto vale el ZB? Buscamos el ZB, aquí está, vale imaginario 0,54 multiplicado por el ZE, que es imaginario 0,459. Abajo se repiten los datos, solo que se suma. Sacamos con la calculadora y nuestra secuencia negativa nos dará imaginario 0,24810 puntos por unidad. Ahora tenemos que realizar, ya sacamos nuestra secuencia negativa y la secuencia positiva, hacer los circuitos equivalentes. Ahora tenemos que sacar uno para la secuencia neutra. Ahora bien, vamos a ver el gráfico cómo está. Tenemos el generador, sigue el transformador. Del transformador baja, está la línea y sigue el generador 3 y de ese generador 3 vuelve, llega hasta el punto 6, del punto 6 va hasta el 5 y del 5 baja hasta el 4 y hay otro generador. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Comenzamos entonces con el generador 2. Vamos a comenzar, véanlo, esto como si estuviera volcado al revés, como si esto estuviera vertical, el generador 3 hacia abajo, el generador 1 a la derecha y el generador número 2 hacia la izquierda. Así vamos a hacerlo. Listo, comenzamos entonces con el generador número 2. Como les había dicho, en las secuencias neutras, los generadores siempre van a cerrar solos hacia abajo. Entonces verificamos. Sigue desde el punto 3 está el generador 2. Entonces, como el generador 2 es un generador, va a cerrar hacia abajo junto con su respectiva impedancia. Del punto 3 baja el generador 2 junto con su respectiva impedancia. Y desde ese mismo punto número 3 está el transformador 2. Y de ese transformador 2 está el punto 4. Y en este punto 4 es donde está nuestro cortocircuito. De ese transformador 2, de este transformador 2 está el punto 4 del cortocircuito y está nuestra línea número 2. La línea número 2, aquí es la línea número 2. De esa línea número 2 llega hasta el punto número 5. Hasta nuestro punto número 5 y desde el mismo punto número 5 está desde el mismo punto número 5 está la línea número 3. Esta línea de aquí. De esa línea número 3 baja, sigue el punto 6 y está el transformador 3. Y de esa misma línea del punto 7 está el generador número 3. Desde el mismo punto 7, desde el mismo punto número 7 está el generador número 3 y su impedancia. Y como es un generador, va a cerrar solo hacia abajo. ¿Listo? Entonces esto cierra solo hacia abajo. Y trazamos nuestra línea junto con nuestro punto de tierra. Ahora lo que nos falta es el generador número 1. Entonces desde el punto número 5, sigue hasta llegar, sigue la línea número 1. X de la línea 1, hasta llegar hasta el punto 2. Y del punto número 2 está el transformador 1. En el punto número 2 está el transformador 1. Y tiene que cerrar este generador número 1 hacia abajo. Entonces, ponemos el punto número 1, sigue hasta llegar al generador 1 junto con su respectiva impedancia, cierran solos hacia abajo ellos. Solo esto cierra hacia abajo porque es un generador. Y ya tenemos nuestra secuencia neutra con su punto a tierra respectivo.
Ahora tenemos que ver qué es lo que vamos a ocupar. Vamos a ocupar solo esto. Este tramo no lo vamos a incluir, solo esto, lo que estoy marcando. No, este tramo no lo vamos a incluir, no se lo incluye. Entonces vamos a ocupar solo esto, lo de adentro, donde está nuestro cortocircuito, ¿listo? ¿Dónde está ese tramo? Este tramo de adentro, donde está el generador 3, ya no. Entonces nos va a quedar el transformador 2, X, la línea 2, no podemos hacer nada. Esto está en serie, esto también nos queda en serie, entonces sacamos los resultados en serie, ZA y ZB, X de la línea número 3 más el X del transformador 3. Nos vamos a la línea número 3, buscamos en la secuencia neutra, ¿cuánto es? Imaginario 0,4410. 0,4410 más el X del transformador 3. Nos vamos al transformador número 3 en secuencia neutra, es imaginario 0,40. 0,40. Y esto nos va a dar como resultado imaginario 0,841 puntos por unidad. Ahora nos queda el ZB, que es el X de la línea 1 y el X del transformador 1. El X de la línea 1 buscamos en secuencia neutra, que vendría a ser imaginario 0,4410. 4410 más el X del transformador 1 en secuencia neutra. Es imaginario 0,40. Esto nos va a dar como resultado imaginario 0,841 puntos por unidad. Nos queda reducido estos dos y nos va a quedar en paralelo. No se olviden su punto a tierra. ¿Listo? Nos va a quedar en paralelo, nos va a quedar X de transformador 2. No se olviden igual ubicar el cortocircuito. Nos va a quedar el ZA y el ZB en paralelo y esto va a ser el ZC. Entonces, nos va a quedar ZA, ¿cuánto vale ZA? Imaginario 0,841 multiplicado por el ZB, que vendría a ser imaginario 0,841. Y abajo son los mismos datos que arriba, solo que se suman. Esto nos va a dar como resultado, ustedes lo sáquenlo con su calculadora, les va a dar imaginario 0,4205 puntos por unidad. Reducimos esto y nos va a quedar en serie. Nos va a quedar el ZC y el X de la línea 2 y esto nos va a quedar en serie. Entonces, X de la línea número 2, buscamos la línea número 2 en secuencia neutra, imaginario 0,4410. Más el ZC, que nos dio imaginario 0,4205. Sumamos esto y nos va a dar imaginario 0,8615 puntos por unidad. Reducimos esto y nos va a quedar el ZD y el X de transformador 2. Entonces esto nos va a quedar en paralelo. Y el resultado que saquemos de esto será el valor de nuestra secuencia neutra. Entonces X del transformador número 2. Vamos al transformador número 2. Vamos al transformador número 2 en secuencia neutra. Nos dice que es imaginario 0,40. Multiplicado por el ZD que lo acabamos de sacar, imaginario 0,8615. Entonces abajo se repiten los datos, solo que se suman. Entonces, una vez reducido nos va a quedar en un solo tramo la secuencia neutra y el resultado nos va a dar que es, un momento a ver, nos va a dar que es imaginario 0,27316 puntos por unidad. Ya terminamos entonces de sacar los resultados de las tres secuencias correspondientes. Ahora bien, vamos a... El ejercicio nos pide que saquemos un monofásico a tierra. Armamos nuestro circuito monofásico a tierra.
que viene del generador, que nos dice que E es igual a 1 por el imaginario. Este es el generador y la corriente va a sentido reloj. Después están las tres secuencias. Este es un monofásico a tierra y se utiliza el circuito equivalente. Obviamente las tres secuencias. Vamos a copiar los valores de las tres secuencias. ¿Cuánto nos dio? A ver. En la secuencia positiva nos dio imaginario 0,1432. Sí. En el negativo nos dio imaginario 0,24810. Y en el neutro nos dio 0,27316. ¿Listo? Ahora aplicamos la fórmula para el circuito monofásico a tierra, que vendría a ser esta vendría a ser la corriente de cortocircuito, el ICC, y esto vendría a ser el monofásico. Esto de aquí vendría a ser el monofásico. Esto es el monofásico. Esto será igual a 3 multiplicado por E sobre la sumatoria de las tres secuencias. Entonces reemplazamos. 3 multiplicado por 1 imaginario sobre la sumatoria de las tres secuencias. Imaginario 0,1432 más el imaginario de 0,24810 más el imaginario de 0,27316. Sacamos el resultado de esto, nos va a quedar nos va a quedar 4,51535 puntos por unidad. Ahora tenemos que sacar la corriente de cortocircuito real. Para eso tenemos que ver en el gráfico dónde está ubicado el cortocircuito. El cortocircuito está en el punto número 4. Entonces ya sabemos que está en el punto número 4. Entonces aplicamos la fórmula de potencia. La fórmula de la potencia es igual a la raíz de 3 multiplicado por la corriente donde esté ubicado el cortocircuito. En este caso es en el punto 4, por eso la corriente del base 4 multiplicado por el voltaje base 4. Estamos ocupando todos los datos donde se encuentre el cortocircuito. Entonces, tenemos la potencia base, la tenemos. Tenemos la raíz de 3 es una constante. Tenemos la corriente donde está el cortocircuito, no tenemos. Tenemos el voltaje base 4, tenemos. Entonces, el que tenemos que despejar es la corriente donde se encuentra el cortocircuito. Entonces, reemplazamos. ¿Cuánto es nuestra potencia base? Nos vamos al gráfico, el punto número 1. La potencia base es 20 megavoltios amperes. 20 por 10 elevado a 6 voltios amperes sobre la raíz de 3 multiplicado por el voltaje base 4. ¿Cuánto vale nuestro voltaje base 4? 69 kilovoltios. 69 por 10 elevado a 3, va a hacer desaparecer el kilo y su unidad, voltio. Entonces sacan con la calculadora y nos dice que la corriente de cortocircuito real donde se encuentra es de 167,3479 amperes. Ahora tenemos que sacar la corriente de cortocircuito real, que viene a ser lo que sacamos aquí, la corriente de cortocircuito con el monofásico. Reemplazamos multiplicado por la corriente donde se encuentra el cortocircuito. Entonces, reemplazamos. Nos da la corriente de cortocircuito 4,51535 multiplicado por la corriente donde está el cortocircuito, que es 167,3479 amperes. Entonces, la corriente de cortocircuito real nos dice que es 755,63435 amperes. Y ahí termina el ejercicio. ¿Tienen alguna duda o pregunta? ¿O quieren
quieren que continúe y haga el bifásico más de esto. ¿Alguna duda o pregunta del ejercicio? El ingeniero, dependiendo de lo que les pida, si les dice circuito monofásico a tierra, tienen que aplicar esta fórmula. Si es bifásico, tienen que aplicar este mismo gráfico y sus fórmulas correspondientes, como ya hemos hecho. ¿Alguna duda o pregunta sobre el ejercicio? Compañero, disculpe. Dime. ¿Los ejercicios que pone en el examen el ingeniero son parecidos o son similares a esto que vos estás enseñando? Todos los ejercicios que estemos haciendo conmigo son los que van a entrar en el examen. Lo único que yo voy a aclarar aquí es que el ingeniero, ponete que no es que hicimos una figura, él normalmente, a ver, voy a hacerlo acá. Ponete que la figura anterior que hicimos en la clase era así. Ujú. Lo que hace el ingeniero es simplemente eliminar, ponerle la línea que estaba aquí, nada más. Eso. Después los ejercicios son los mismos, pero eso lo vamos a hacer conmigo. Todos los ejercicios que él corta posible yo los tengo, así que lo vamos a hacer conmigo, no se preocupen. ¿Listo? Ah, ya. Eso es lo único que va a cambiar en su examen. Después los ejercicios son los mismos. Lo mismo aquí. Puede ser que esto lo borre, no existe, solo esté estas dos generadores y estas dos líneas nada más. Ah, ya. Perfecto. De ahí todo es lo mismo, ¿listo? Eh, ¿Alguna duda o pregunta sobre el ejercicio? Ya, si no hay dudas, entonces voy a dejar de grabar.